de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Viernes, nuevamente Guillermo viajando por la provincia de Córdoba. En este momento nos acompaña Bea, nuestra querida compañera Bea, y en breve está llegando Pimpi Colombo. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Bien, un viernes acá en la hora de Moreno. Sin Moreno hoy ya va el cuarto viernes ya. Pero y sí, lo que pasa es que está viajando mucho. Sí, a puro peronismo. Ahí llegó la compañera Pimpi. Así que se suma la Pimpi, que ha sido abuela de una niña holandesa. Así que felicitamos estas cuestiones internacionales, le damos absoluta bienvenida a la compañera, a la Pimpi. Muchas gracias. La verdad que estuvo buenísimo. Como todo parto, tiene sus nervios, pero todo precioso. Bueno, felicitaciones. ¿Cuándo nació? Muchas gracias. El 22 a las 3 de la mañana. Ajá. ¿Hora holandesa? Sí, hora holandesa. Ya no sé muy bien. Tengo un lío. O sea, toda la tarde del 21 estuvimos ahí haciendo trabajo de parto a 14.000 kilómetros. Sí. Qué lindo, bueno. Sí. Lindo y con ganas de estar cerca. Claro que sí. Bueno, ya será. No faltará oportunidad. Acá estoy acompañada de dos abuelas internacionales, porque vos también tenés nietos que pueden ser amigas de Inés. Claro, que yo tengo a Eva que nació en marzo. Tiene 9 meses más, claro. Nació en marzo, así que en cualquier momento se cruzan. Sí, así es. Sí. Está en Suiza, ¿no? Ella está en Suiza, en Ginebra, sí. Ahora está enfermita, pobre. Ay, qué pasó. No sé, viste, esas cosas que se agarran. Bueno, acá está el viernes de abuelas. Sí. Viernes de mujeres argentinas peronistas. Y yo vengo de la sindicato de casa de la primera vez en mi vida que veo un baby shower. Nunca había ido. Yo tampoco. Bueno, es que a veces son esas cosas que, pero por favor, muy divertido, bueno, con regalos para la mamá, mimarla a la compañera nuestra que va a tener su bebé en 2 semanas. Pero se le llama baby shower, como se le llama. Sí, a mí me parece que estas cosas que nos desnacionalizan permanentemente, perdonen, ¿no? Pero noche de brujas y esas cosas. Pero estuvo buenísimo. Festejar la llegada del bebé con todas las compañeras está muy lindo. Más en esta época que se menosprecia tanto la maternidad y se considera que a las mujeres nos ata y que nos quita esto, nos quita aquello. A mí me gustó mucho. ¿Y qué le hicieron muchos regalos? Sí, muchas cositas. Era pasar bien. Y algunas de las compañeras se pasaron tejiendo unos chupetes en crochet que les regalaron a todas las compañeras, tipo souvenir, ¿viste? Sí. Cómo hacer. Estaba muy lindo. Y juegos, y fotos, poniéndose los globos abajo de la remera, todas embarazadas. Bueno, juegos simpáticos. Qué bien. Bueno, estamos esperando comunicarnos con Guillermo, como solemos hacer cuando Guillermo no se encuentra físicamente en el estudio del programa, así que en breve. Está viajando, ¿no? Está viajando a Córdoba, o no sé si ya llegó. No, me parece que no, pero bueno, no sé. El acto central es mañana a las 8 de la noche. Claro. Allá en la provincia. Claro. Así que bueno, recorriendo la patria, puro peronismo, el compañero, como corresponde. Bea, Pimpi, ¿estuviste en el acto el martes? Eso te iba a decir. Justamente. Justamente. En el cenotafio de los héroes de Malvinas. Sí. Estuvo muy Vi las fotos ahí, te vi al lado. Bueno. ¿Sí? Estuvo muy bueno. Me imagino. Los compañeros de la agrupación, la Brigadier General, prepararon
muchas cosas de homenaje, muy profundo, muy lindo. La Adriana Costa cantó la canción de Cita Rosa, ¿no? 20 buques de guerra y 90 mercantes. Y un compañero que hizo una lectura preciosa. Hubo una compañera que hizo una poesía, ¿no? Una especie como si fuera una payada, no sé, bueno, no sé cómo se llamará algo que fuera una payada que no tenga contrapunto, no sé cómo se llama eso, pero bueno, ponerle una poesía, pero onda así más gaucha, bueno, muy linda. Y por supuesto las palabras de Guillermo, la convocatoria a la soberanía, el homenaje a quienes defendieron en ese momento nuestra soberanía frente a los piratas ingleses y su intento de penetrar con su mercadería y su comercio acá. También a la defensa de nuestros héroes en Malvinas que defendieron nuestra soberanía y el homenaje justo en este momento a los 44 ¿verdad? Submarinistas del Ara San Juan. Así que fue una cosa, un acto muy sentido, muy comprometido, muy nacional, y bueno, y terminamos a pura marcha peronista. Muy bien. Bueno. Muy bueno. La comunicación con Guillermo, ¿nos avisás? Está pendiente todavía, acaban de avisar. Porque yo no estoy viendo, tengo el reflejo. Está intentando. Bueno, pero bueno. Comentarnos un poquito cómo ves la situación. A mí me parece que hay dos cuestiones, porque la importancia de haber podido transmitir durante todos los ciclos que viene produciendo la obra de Moreno y cómo se fueron anticipando los acontecimientos, creo que ahora debemos profundizar y Guillermo Moreno junto a Claudio Comari y Norberto Iscovich los 2 últimos lunes han trabajado sobre lo que es la discusión que debe darse dentro, hacia el interior de nuestro movimiento y además donde tenemos que tener claro cuáles son los pasos a seguir, cuál sería el modelo que nos permitiría salir de esta situación. Es decir, camino hay, acciones para hacer también. Pero primero tenemos que clarificarnos entre nosotros, entre los propios compañeros. Y una de las discusiones que es sobre lo que realmente tenemos que reflexionar es sobre la pobreza que están definiendo algunos compañeros, sobre todo de las organizaciones sociales, como una pobreza estructural. Y cuando vos decís que la pobreza es estructural, estás diciendo que no tiene solución, porque es estructural. Con lo cual lo que están diciendo es sigamos con los planes, y nosotros entendemos que la pobreza para el peronismo es una circunstancia. La diferenciación, el otro día en un reportaje que le hicieron a Guillermo, estuvo muy sutil, muy inteligente la periodista, porque ¿son pobres o están pobres? Están pobres, sí. Están. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Fue muy interesante la sutileza de cómo diferenciar las palabras. En realidad, están pobres, pero todo lo que tiene que ver hoy con las organizaciones sociales, que están en realidad conformadas por muchos cooperativistas, por muchas empresas recuperadas, por muchos empresarios que han ido intentando acciones, han sido realmente buenos emprendedores. Lo que se le debe generar desde lo que nosotros entendemos que es un modelo con dignidad del trabajo, un modelo peronista, un modelo económico con inclusión y sustentable, sin ninguna duda es que todos, a partir de un modelo macroeconómico coherente, consistente, todos logren generar ganancia. Y como lo hemos visto, no es que nos tenemos que ir al siglo pasado, nos tenemos que ir a pocos años atrás, donde estos emprendedores han generado pequeñas empresas y iniciativas realmente exitosas que lo que hay que devolverles es justamente esa dignidad de la empresa que están llevando a cabo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que hay que diferenciar al interior de nuestro movimiento y pensar que para nosotros la pobreza es solamente una circunstancia. Y ahora, bueno, toma la palabra y la conducción Adriana Guitia, porque está Guillermo Moreno
¿Estás, Guillermo, en línea? Acá estoy viajando para Córdoba. Gracias por el llamado. No te estoy escuchando muy bien, te estoy escuchando muy bajo. Porque está muy bajo acá. Pues qué torpeza. Ahí está. Ahora te estamos escuchando perfecto. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Estás viajando? Sí, estamos viajando para Córdoba, para la Boulage, así que llegaremos en un par de horas. Así que estamos bien, conformes acá, recorriendo los caminos de la patria. A puro peronismo, como corresponde. A puro peronismo como corresponde, exactamente como vos lo estás diciendo. ¿Cómo están las compañeras? ¿Un programa femenino hoy? Hoy estamos las chicas en diálogo de mujeres peronistas, así que va a estar interesante el programa, por cierto, ¿no? ¿Le parece, Moreno? Sí, así lo habíamos planificado, un programa con nuestras compañeras de la rama, cada una con su especificidad, vos en comunicación, Bea en economía, Pimpi, nuestra secretaria del sindicato de Casa, el dirigente política, licenciada en matemáticas, una serie de cosas. Así que me parece que va a ser un programa interesante para esta semana que está terminando con un salto del dólar que el gobierno no se esperaba. Uh-huh. La economía está horriblemente mal, pero ellos habían sacado el tema del diario con esta aparente estabilidad. Después, con el mar de fondo, están haciendo pedazos la base material de la nación, que son todas las empresas y el trabajo asociado. Pero bueno, hoy tuvieron un incremento en el dólar mayorista de más de 3%, un peso y pico arriba al mayorista, un peso y pico al minorista también, y esto se le tiene que haber acercado entre 38.60, 39, y entonces ya empiezas a ver ciertos movimientos en los comentarios político-económicos que, bueno, van en la dirección de lo que inexorablemente va a acontecer, porque como lo hemos dicho ya variadas veces, esto está terminado, y lo que hay que tratar es de buscar una solución incruenta a esto. Así que me parece muy bien, me parece que va a ser un programa interesante donde entre los cuadros políticos y el análisis económico van a reflexionar sobre estas cosas. ¿Y qué tal el Día de la Soberanía, Guillermo, que conmemoramos esta semana? Muy bien, me pareció un acto relevante que hicimos en el Monumento a los Caídos en Malvinas, allá en Retiro, con nuestra agrupación también, la Brigadier General, más otros compañeros. Los sectores del nacionalismo, igual que los sectores religiosos, están acompañando nuestro futuro armado electoral, el frente electoral que estamos conformando. Los sectores religiosos se han dado cuenta que este es un gobierno que milita el ateísmo, quiere que el pueblo argentino deje de creer en Dios, y eso, bueno, para un pueblo religioso como el nuestro no es tan fácil. Y los sectores nacionales, como ya hemos dicho, se dan cuenta que acompañaron, porque lo votaron, un gobierno que termina siendo un gobierno anglófilo. Con lo cual, bueno, naturalmente van volviendo hacia las sendas naturales, que es transitar el próximo ciclo gubernamental con el peronismo y el frente electoral que arme. Y bueno, me parece que eso es las señales positivas de esta semana. En su discurso, Cristina también habló de que no es una antinomia falsa dividir entre los que rezan y entre los que no rezan, justamente. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Aparte, fundamentalmente nosotros que somos de profunda regambre religioso, particularmente que somos gente de misa semanal, muchos de los que estamos ahí, otros no, pero somos, en realidad, porque el problema no es que no puedas compartir un espacio político con ateos o con se puede compartir perfectamente se puede compartir. Lo que tienen que entender que no tenemos que militar el ateísmo, digamos, lo que es incorrecto de este gobierno es que pretenda transformar en agnóstico ateo a nuestro pueblo. No, además hay algunos que consideran que el ateísmo es una etapa superior a la religiosidad. El conocimiento, sí, claro. Bueno, son los mismos que... Hola, Guillermo, soy la Pimpi. ¿Qué haces, Pimpi, querida? Tanto tiempo. Sí. Hace un rato yo iba en el subte, estábamos hablando por teléfono, pero se cortó. Pues yo venía para aquí. Sí, claro. Vos sabés que hoy venía hablando con mi hija que está aquí por un par de días y ella vive en Tucumán. Y
comentando las cosas que muchas veces uno escucha en la ciudad de Buenos Aires y que suenan tan absurdas. Ojo, mi hija no milita conmigo, ella es bastante pañuelo verde y muchas cosas que no compartimos, pero tiene un sentido común y una pertenencia y un arraigo con la realidad. Y me dice, mira, venía de una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Donde la decana de tu facultad decía, bueno, las ciencias sociales no están abordando ciertas cuestiones de la realidad que hoy vemos, hombres embarazados, varones que se besan en la calle entre sí, bueno, y me dice, imagínate que eso, o sea, hasta te da ganas de, no sé, es ridículo, es absurdo pensar, y es como que se instala y lo que dice Guillermo, se milita el ateísmo, se aborda la temática en un falso progresismo y se nos trata a nosotros, los que somos de provincia, como que somos atrasados, como somos, si tenemos religiosidad, somos atrasados, si decimos amas de casa, es que atrasamos, no somos tan modernos como es en la ciudad capital, y te digo, ni aún la mayor parte de las personas que viven en la capital responden a ese estereotipo tan ajeno a nosotros, que no tiene que ver con las convicciones religiosas personales, tiene que ver con una identidad nacional que tiene esa religiosidad en la Argentina y que acá resuena mucho, pero que en las provincias no tiene nada que ver, y vos lo ves, ¿verdad, Guillermo, en todo tu viaje, ¿no? Claro que sí, mirá, yo te cuento lo que pasó en mi consultora. El otro día tuvimos un debate y vos sabés que en la consultora compartimos, y hay hasta algún filo marxista por ahí. Sí, señor. Y entonces la sorpresa fue cuando vino de decirme, pero vos sabés que mis hijos son pañuelos celestes. Y todos nos quedamos sorprendidos. Pero y no, porque no es cierto esto que está pasando, donde se divide, están las... Espera que no se oye. Se está cortando. Se está cortando, Guillermo. Bueno, sí. Ahí se escucha bien. Más tarde, era para saludar. Se va la señal, Guillermo, se está yendo. ¿Vos nos escuchás? No se escucha. No podemos escucharte. No sé si vos nos escuchás. Podemos intentar, debe ser que se está desplazando y se está perdiendo la señal. Posiblemente. Hola. Bueno, esperamos volver a comunicarnos. Hoy pensaba yo que estamos como en la época de Cristo, ¿viste? Donde lo revolucionario es defender la religión. O sea, que vos te tenés que resistir acá en la mirada de lo religioso frente a esta avanzada de creer que esto es la modernidad, que estos son los derechos, que estos son los derechos que tenemos todas las personas, y que menosprecian todo lo que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Yo te digo, por mi propia militancia en el sindicato de mi casa, nosotras lo fundamos el sindicato hace 35 años y tomamos una bandera de Evita, que era el trabajo de la mujer cuidando su familia, es un trabajo que debe valorarse y debe remunerarse. Parece que vuelve Guillermo. Aquí estamos. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, si se vuelve ya lo dejamos porque el tránsito estamos yendo y bueno, yo le decía que esta falsa dicotomía ha cortado a la familia de una manera, en realidad es un debate que tenemos que abordar con paz y amor, tranquilidad, y ir construyendo los consensos al interior de la familia y de la sociedad. Pero bueno, no es el gobierno el que pretendía esto, y algunos sectores ayudaron a que aparentemente el hecho revolucionario no es que confrontar contra la oligarquía y que nuestro pueblo vuelva a comer, sino parecería ser que definir estos principios que necesitan ser transitados de manera despacio y tomándose su tiempo, sobre todo cuando tenemos una parte, ¿no? Hola. Sí. Y ahí, tía, porque está habiendo una iniciativa sobre
Se puesta. se corta, Guillermo, se va tu voz, se va la señal, se ve que va y viene. No. ¿Estamos aquí o no? Ahora sí, ahora sí. Bueno, decía que podía abordar con Pimpi el tema de la iniciativa sobre el pan social, que algunos lo ha llamado, y porque no sea cuestión que empecemos a pensar que el pan está caro, culpa de los panaderos. Claro. Es tan ridículo pensar que la culpa de los carniceros. Claro, sí, y no sí. de la oligarquía donde se siembra el trigo, que después se hace harina, que el panadero transforma el pan. Y donde hay 1000 familias que viven sin trabajar. No sea cuestión que le erramos el bizcachazo, y vos imaginate que hacer una política donde te tengas que pelear con los panaderos, con los carniceros, con los almaceneros, con los supermercados chicos, con todo aquel que vos considerás que son los que forman los precios, cuando en realidad el costo de los precios acá en la estructuración de la materia prima, y 1/3 de esos costos es la renta de la tierra de las 1000 familias. No sea cuestión que por tener unas visiones un poco extrañas cometamos errores que rompen el ciclo social. No sea cuestión que empiezan a cerrar la panadería, los almacenes, las carnicerías de los barrios por esta tontería, y aparte de aumentar la desocupación, miles de familias que no tienen dónde vivir, nos equivocamos en por qué los productos están caros. Yo discutí esto con el presidente de la sociedad rural, que era el que me venía a explicar que la carne estaba cara culpa de los carniceros, no culpa de los ganaderos. Es una cosa ridícula. Bueno, yo veo a veces algunas iniciativas que llaman mucho la atención, y que creo que la tenemos que discutir en profundidad. Y yo sé que Pimpi sobre esto es un claro exponente de este debate, por eso quiero que Guitia, si me permitís que me introduzca un minuto nada más en el programa este por favor, tan femenino, Moreno, que después reflexione Pimpi sobre ese tema, e incluso también sobre el discurso de Cristina el día lunes, algunas cosas que ha dicho, otras que bueno, en realidad de alguna manera dijo que si sumábamos el segundo y el tercero, y yo agrego el cuarto en las elecciones de la provincia de Rosario, hubiésemos ganado. Con lo cual, bueno, de alguna manera estamos diciendo, la próxima vamos a ir todos juntos. Entiendo que del discurso se deriva eso. Pero bueno, hay que reflexionarlo, hay que debatirlo. También hay que debatir que obviamente el esquema soviético no cayó porque la gente quería comprarse televisión, quería consumir, obviamente. Pero bueno, es una reflexión que merece todo un programa, que quizás en algún momento lo podamos hacer cuando estemos heridos de la coyuntura y podamos pensar hechos más estructurales. Pero bueno, esto lo vamos a ir reflexionando y lo vamos a ir viendo a medida que transitamos. Pero me pareció del discurso de Cristina, y con esto voy terminando, que hayamos reconocido que nos equivocamos en la provincia de Buenos Aires, en la medida en que si vamos todos juntos hubiésemos ganado, tiene que ser la lectura del gobierno, adelanta la hipótesis de que podemos ir todos juntos el año entrante en este encuentro electoral que estamos generando, y sin tenerle miedo al desencuentro ideológico, porque estas cosas son las que tenemos que discutir. Si el problema del precio del pan es el panadero, está claro que vamos en un desencuentro que hay que reflexionar, y no hay ningún inconveniente que así sea. Guillermo, permitime que... Guillermo, cuando empezamos el programa precisamente, estábamos diciendo de que teníamos que reflexionar sobre ese desencuentro hacia el interior del movimiento, porque vos dijiste la palabra estructural, y que para el peronismo la pobreza es una circunstancia, y esa sutileza de la entrevista que te hicieron esta semana sobre que los pobres están pobres, no son pobres, pensamos que teníamos que también, por lo menos, es probable que nos lleve más de un programa, pero empezar a trabajar sobre el modelo, es decir, las dos últimas notas que ustedes sacaron en BAE realmente son muy esclarecedoras y puntualizan claramente el debate que debe darse. A mí eso es un debate profundo que tenemos que también tener en nuestra causa, porque no es lo mismo suponer que la pobreza es estructural y entonces, aunque la economía esté a full, siempre de pobres, a pensar
que es absolutamente circunstancial, y cuando tengas un modelo de desarrollo correcto, pertinente, que incorpore a los desocupados, los subocupados y por lo tanto avance sobre la pobreza, ese tema lo resolvemos. Esto también lo tenemos que reflexionar en profundidad. Por eso los aportes que estamos haciendo, sí. Le comento algo, justamente sobre este tema. La otra vez, no me acuerdo en qué medio, pero leí un reportaje que le hicieron a Emilio Pérsico, y él plantea que la pobreza tiene que ser transitoria, que, digamos, desde su cosmovisión o su mirada no tiene que ser un tema estructural, ¿no? Fijo, que forme parte de un modelo. Así que bueno, creo que es interesante, digamos, que todos aquellos que tienen responsabilidades políticas y de construcción política participen de ese debate, porque nosotros planteamos claramente que la pobreza no es estructural, que para el peronismo, los peronistas vamos a existir, y las peronistas, hasta que no quede un pobre en la Argentina. Digo, este es nuestro mandato histórico. Así es. No podemos hablar de pobreza estructural sin pobreza, sí. De acuerdo al... Se pierde. Claro, si vos tenés un modelo solamente de crecimiento que no contenga la inclusión, obviamente no avanzás sobre la pobreza. Si vos tenés un modelo de desarrollo que, aparte de crecer, incluís a los sectores que no están incluidos, bueno, de alguna manera vas resolviendo el tema de la pobreza, y entonces queda demostrado que es circunstancial y no estructural. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que reflexionar, pensar, avanzar, y por eso no tenemos que tener miedo al debate, al desencuentro ideológico, si lo hacemos con honestidad intelectual en el encuentro electoral que tenemos que tener. Es un encuentro que venimos trabajando desde hace por lo menos 3 años, y que cada vez lo tenemos más cerca. Y sobre eso tenemos que trabajar, en la unidad, primero de la causa, que es la unidad del Partido Justicialista, después en el frente electoral con el progresismo y con el nacionalismo, y después a sacar por encima del 50% de votos. Claro que sí. Y después empezás a gobernar como corresponde. Muy bien. Hacia allá vamos. Moreno presidente para mí. Moreno Chaliú me gusta. Me gusta la fórmula. Les mando un fuerte abrazo, un beso para todas, y que tengan un lindo programa. Bueno, y un beso y abrazo a los compañeros y compañeras por allá. Gracias, chau. Chau. Bueno, ¿qué tema? Me asfixia eso. Yo la escuché atentamente a Cristina y tomé nota de, digamos, unas cuantas cosas que, digo, me pareció interesante, que está en sintonía, digamos, busqué los acuerdos y las divergencias con relación a lo que planteamos, pero una cuestión es esto que veníamos diciendo hace mucho, que no hay izquierda ni derecha, que leer al mundo en las viejas categorías no daba cuenta de lo que estaba aconteciendo. Eso me pareció, digamos, interesante. Me pareció interesante esto que ella dijo en un encuentro de ciencias sociales, que no es poco, digamos, sino hablar de la categoría pueblo. Si bien, digamos, nosotros la venimos planteando permanente, para nosotros es pueblo, oligarquía, Cristina lo plantea en Claxon, no lo plantea, digamos, en otro lugar, donde, digamos, a lo sumo a lo que puedes apuntar es a la figura del ciudadano cuando hablas del sujeto portador de derechos. Esta cuestión de no es una falsa contradicción, los que rezan y los que no rezan, los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, también me pareció un aporte, digamos, a la unidad y a no irse por las discusiones secundarias que no nos llevan a buen puerto. No sé qué... Yo, si me permitís, te complemento. A mí me pareció importante que de entrada quería aclarar que eso no era una contracumbre. También, efectivamente. ¿Por qué no es una contracumbre? La contracumbre fue cuando tuvimos 3 presidentes en ejercicio, que eran Néstor, Chávez y Lula, que eran presidentes en ejercicio, contra un presidente en ejercicio de Estados Unidos, Bush, que quería el acuerdo de libre comercio, y eso era absolutamente solamente ganador para Estados Unidos. Con lo cual, eso sí fue una contracumbre donde 3 presidentes en ejercicio tomaron decisiones y no aceptaron ese acuerdo. Y hubo, por supuesto, el movimiento social que acompañó esa iniciativa de gobierno, con lo cual eso fue fantástico, y me parecía que pensar que un foro organizado por Claxon,
que es con fondos de Naciones Unidas, es decir, que viene todo, digamos, cómo se conforma Naciones Unidas y los ingresos de Naciones Unidas, por todos los países, pero cada uno es el que, de acuerdo a tu PBI, a tu capacidad, bueno, te imaginas es una el revolución incubada. No, Naciones claro, Unidas, y no, porque el principal aportante es Estados Unidos, con lo cual parecía muy tonto decir que esto era una contracumbre y era simplemente un foro en el marco de, es más, hasta el presidente de Claxo, el argentino, residente en Brasil, dijo, no, además nosotros queremos mantener un diálogo con las principales potencias. Y además me parece interesante, digamos, que cuando Cristina plantea esto, deja implícito, Cristina participó de todas las cumbres del G20 y fue fantástica claro, y fue fantástica su participación. Es más, para mí hay una que es imponente y ahí también el peso que se le daba al país y a la política internacional que ejercieron tanto Néstor como Cristina, que a pocos días del fallecimiento de Néstor, Cristina va a Corea, y esa imagen de Cristina, el Avanti Morocha, que fue después factura propia eso de la Avanti Morocha, ¿sabían? Sí, es de pueblo peronista. Sí, dos compañeros vieron yo los conozco. Vieron esa imagen de las banderas y Cristina de luto, pero ni siquiera en esa circunstancia con esa dignidad, ¿no? Caminando con absolutamente esa dignidad. bien erguida, y sabiendo que además tenía que ejercer la presidencia y desarrollar la política internacional, y que realmente era muy admirada por el resto de los presidentes. Así que no es el problema el G20, es cómo cada uno se sienta en el G20. Como no es el problema el Fondo Monetario Internacional, sino desde qué lugar soberano negociás con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, esa es la gran diferencia, con lo cual también creo que se quiso hacer no sé, una melange, como pasa siempre, y parecía que si estabas en contra del G20 hacías la revolución, ¿no? La revolución es que haya presidentes en ejercicio, como ocurrió en el 2005 con Néstor, Lula y Chávez, y que se plantaron y dijeron no al ALCA. El ALCA al carajo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces eso me parece que es lo importante, que trabajemos en tener presidentes en ejercicios que defiendan la soberanía, los intereses del país. Y eso hizo Cristina en cada... es más, además me tocó presidir la delegación cuando eran los ministros de Comercio y en realidad... ¿Con quién más tuvimos que discutir en esa reunión? Con los chilenos, que no son parte del G20, y los peruanos, que eran invitados. Es decir, en realidad, donde defendimos la administración del comercio, que va a ser uno de los instrumentos necesarios en el próximo modelo de desarrollo para justamente generar la dignidad del trabajo. Claro, como ya fue con la gestión tuya y de Guillermo. Y que Cristina absolutamente dijo, me peleo con quien me tenga que pelear, con quien me tenga que pelear por el empleo argentino, dijo Cristina. Entonces, lo importante era la dignidad, donde Cristina estaba dentro del G20. Y sí, claramente. Y cada uno de los presidentes, por supuesto, defendiendo su modelo. Fue muy, muy interesante el tono de convocatoria que tuvo la exposición de la presidenta el lunes, en el sentido de la unidad y en el sentido que señala Guillermo, al observar que lo que nosotros ganamos en cantidad de votos del espacio nuestro, del peronismo y de lo nacional y popular en las elecciones, principalmente en la provincia de Buenos Aires, que fue el que por volumen pesa en la totalidad y que fue el lugar más decisivo, porque simbólicamente era donde la presidenta estaba exponiendo su caudal electoral, y que nosotros no pudimos tener a Tayana como uno de los senadores, porque al ir divididos salimos segundos. O sea, si hubiéramos podido sumar los votos, éramos los primeros, pero en las condiciones de las elecciones salimos segundos, por lo tanto el gobierno metió 2 senadores y nosotros quedamos con solamente la presidenta como senadora. Y eso es una alerta de lo que tenemos que hacer al año que viene, que no es menor cómo nosotros tratamos a los compañeros, que no es menor que podamos tener diferencias, pero que no deba ser nuestra actitud la de señalarnos entre compañeros y buscar siempre todo el detalle de nuestras diferencias, en vez de todos enfocar nuestra mirada a enfrentar a quien es el enemigo. A mí, voy a decir algo ahora, hasta ahora vamos con Paso de los Toros,
y basta de tanta dulzura, voy a decir algo que a mí no me gustó el lunes. Pero bueno, está bien, digamos. Está bien. Que es lo siguiente. Cuando escuché que la presidenta, para hablar de que se duplicó la inflación, tomó como referencia los números de las estadísticas, de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de tomar los números del INDEC, De su gobierno. no me gustó. No me gustó. Porque, ¿sabes por qué? Te voy a decir lo que yo siento. Bueno, la Bea tiene, y vos también, Yo más que- para que hablar porque estuvimos- ustedes han estado ahí, ¿verdad? Pero Estuvimos yo te voy a decir, militando porque el INDEC. a mí también me ha tocado militarlo cuando yo era subsecretaria de Defensa del Consumidor y había que discutir todo, había que explicar que el problema no es una guerra contra los supermercados, cuando ahora vos tenés que estar discutiendo que el tema no es que precios cuidados, que no es que los precios cuidados son lo que te cuidan No. la mesa familiar y todo eso. Es Pero toda la economía, son todos los precios, sobre- como el dice punto es Guillermo. que nosotros tuvimos una batalla desde sectores propios del gobierno y por supuesto de sectores muy interesados fuera del gobierno y con mucho poder, como es principalmente el Grupo Clarín, para desmerecer y dejar e instalar la duda sobre los números del INDEC. Y hoy se toma con una naturalidad en todos los medios de comunicación, en todas las comunicaciones, se toma eso con naturalidad, que los números del INDEC no eran creíbles durante nuestra gestión y que nosotros, que si mentimos, no mentimos. Y entonces a mí me indigna cuando quienes tuvieron responsabilidad, porque la presidenta fue la presidenta, Moreno y la Beatriz y la Ana Edwin y otras dos compañeras están en un juicio penal por esta discusión. Y Moreno ni siquiera tenía ninguna incidencia institucional en eso. La presidenta, o en los últimos 2 años, Kicillof como ministro de Economía, tenían una decisión oficial, formal, sobre lo que ocurría en el INDEC. ¿Cómo ellos pueden decir, entonces basta que vayan y se presenten al juicio y digan, no, por favor, soy yo, tómeme a mí? Yo lo hice, yo fui presidenta de cuando el INDEC funcionaba como usted nos está acusando y que ya un juicio determinó que no hay ningún problema. Pero ustedes quieren insistir que hay un problema, bueno, tome a quienes fueron responsables. ¿Por qué pone a Moreno? ¿Por qué denuncia esto? Entonces, a mí no me gustó que la presidenta, que tiene ese predicamento, que tantas personas le creen y la quieren, como todos nosotros respetamos y admiramos todo lo que se ha hecho durante el gobierno de Néstor primero y con la Cristina después, y particularmente nosotras, las mujeres, la defensa de nuestro trabajo y de nuestro lugar. Puedo decir, ¿cómo es posible que la presidenta no tome a su cargo el explicar que nuestros números eran más que correctos, que está demostrado que eran correctos, que todo lo demás es una infamia para desmerecer los logros de nuestro gobierno y para poder atacar a nuestros mejores soldados? Igual que no me gustó en otra ocasión que dijera que no ponía las manos en fuego por nadie y que eso tenga como consecuencia que los diputados del peronismo no bajen a discutir en la Cámara de Diputados en contra del ilegal desafuero que hicieron de Debido, que lo ha tenido preso 1 año. Lo tiene. Y lo tiene todavía, pero te quiero decir que durante 1 año sin que tenga ni nada. Bueno, Permitime que te complemente. Dale. En el caso de que tomó los datos de la ciudad de Buenos Aires, es un tema que en realidad el reproche se lo tendría que hacer Kicillof a la presidenta, o ambos reprocharse a sí mismo, porque en realidad son los datos del que era el ministro de Economía en el año que ella consideró la información, con lo cual me parece que lo dejó mal parado, a mi entender, desde mi mirada, al ministro de Economía, que era Axel Kicillof. Eso es una cuestión que me parece para tener en cuenta. Y sin ninguna duda, creo que dentro de nuestro movimiento hay que hacer muchas reflexiones. Este debate sobre el INDEC, por supuesto, está pendiente porque nadie quiere aceptar el debate. En realidad nosotros ofrecemos el debate públicamente, hay 2 juicios a favor, hay un sobreseimiento de Canicoa Corral, pero además en paralelo un juicio con información que brindó
el gobierno de Macri, es decir, como prácticamente como ministro, que por supuesto dice que todo lo que hizo el INDEC, absolutamente todo, desde el 2007 al 2015 está perfecto. Con lo cual, no es que digamos, acá hay algunas contradicciones casi me parece más fuertes dentro de nuestro movimiento que fuera de nuestro movimiento. Con lo cual, ahí es donde me parece, es que es donde tenemos que trabajar mucho en esto que dice Guillermo, que tenemos un desencuentro ideológico, pero que vamos a tener un encuentro electoral. De todos modos, Cristina, en el discurso, retomando, y yo creo que el tema del INDEC, queda el debate convocado, pero nadie se presenta, y es un tema, digamos, que lleva mucho tiempo tratarlo. En su propio discurso, sin mencionar explícitamente al INDEC, cuando habla de la desocupación, toma los datos del INDEC. Sí. Pero no lo explicita, digamos. Nosotros que venimos trabajando durante tantos años en el tema, sabíamos que eran los datos de desocupación que había dado el INDEC. Sí, pero el INDEC hasta que se midió, que fue hasta el 2013. En realidad, también Axel Kicillof no quiso medir... Ni pobreza ni... No, pobreza no quiso medir. No quiso medir, sí. Pobreza y indigencia, por supuesto que van juntos, pero no los quiso medir. Entonces, digamos, eso es una responsabilidad del ministro que estaba de turno. Sí, bueno, pero cuando ella habla de desocupación, que dice que había alcanzado casi plena ocupación, si uno mira la historia de por supuesto, en la Argentina. Sí, que además son coherentes las cifras. No, y eso te lleva, tiene importancia después en tu análisis político, en la construcción de tu respuesta, perdóname, ¿verdad? Además me parece que coincidimos todos en que ella debería haber tomado para la comparación y dijo, bueno, quiero tomar un dato que todavía... Para correrme de la disputa. Sí, algo así, una cosa que no ella es parte de la disputa, digamos, como presidenta de la Nación, pero no importa. Lo que quiso decir es que se duplicó, o más que se duplicó, la inflación. Y ahí está el tema central, se duplicó por el precio de los alimentos en primera instancia, que es el debate que tenemos que enfrentar sobre si la pobreza es estructural o no es estructural, y es para el peronismo una circunstancia. Lo que hizo Macri inmediatamente, por eso se lo definió como un gobierno oligarca, es aumentar el precio de los alimentos. Y entonces ahí es donde lo que dijo Guillermo hoy tiene que ver con las 1000 familias y que no nos peleemos, como te pidió que desarrolles, sobre el panadero, el carnicero, el súper, digamos, los que definieron la política y los beneficios y la distribución del ingreso a favor de las 1000 familias dueñas de las mejores tierras, sin ninguna duda, que por supuesto acá no entran los productos regionales, acá no entran los limones, no entran las manzanas, no entran, lo que entran son las tierras más cercanas, digamos, los 100 kilómetros cercanos a los puertos, que son las familias agrícolas ganaderas que nos están definiendo, y lo que hizo el gobierno es definirles la renta. Les aumentó la renta inmediatamente sacándoles las retenciones y generando un aumento en los alimentos, que por supuesto es lo primero que se debe restituir para que haya un salario que permita tener poder adquisitivo. Exacto. A mí me encanta cuando leo los artículos de Moreno, Iskovic y Comaris. Yo tengo un traductor acá que funciona. Bueno, menos mal. Lo tengo acá, yo leo y lo pongo en clave de la vida cotidiana, de lo que nosotros discutimos con mis compañeras en el sindicato, además. Y ciertamente que ha habido todo un trabajo que nosotros hicimos cuando yo acompañaba a Guillermo desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, porque hay como una tendencia, y a veces da resultado en la política y en la comunicación, hay como una tendencia a poner a los supermercados como los malos de la película, que son los concentrados, porque hacen grandes negocios y demás. Y entonces poner los cañones ahí, que fue algo que ocurrió durante el año fines del 2013, principio y fines hasta el 2015. Se formó un programa que se llamó Precios Cuidados, que además este gobierno lo mantuvo porque resultó muy conveniente, porque en vez de discutir cómo es el problema de los precios, cómo es la relación en un conveniente, conveniente para la oligarquía, conveniente para el gobierno. Exacto. Y en un punto,
cuando era el gobierno de Cristina era conveniente para llevar la discusión a otro lado. O sea, Claro. si no tenías la fuerza para hacer la discusión de fondo, porque ya habías perdido la posibilidad en la discusión de la 125, porque la situación internacional era muy mala, porque no le estabas encontrando el agujero al mate, cómo salir, era una forma de que el malestar social, la bronca, el que no alcance, se dirigiera contra la vidriera, digamos, y no a mirar qué problema es el que estás teniendo y cómo deben abordarse las soluciones. Y de hecho, nuestro propio proyecto de gobierno, nuestra propia oferta electoral en el año 2015, fue una oferta que no pudo hacer una propuesta como la que está haciendo ahora nuestro candidato Moreno Chaliú, que está proponiendo el modelo de desarrollo permanente y sustentable y que está indicando cuáles son los lineamientos. Te está diciendo, como decía la Beatriz recién, que la primera cosa que tiene que ocurrir es que, y la Adriana, que tiene que estar el precio de la comida al alcance, o sea, como las dos cosas principales. Energía, que la energía y alimentos. permita producir y ser competitivo y que el alimento esté al alcance de los salarios. Porque si los salarios no alcanzan ni para comer, no hay producción que se pueda vender. Y si no se vende, nos fuimos, como nos estamos yendo, al bombo. Y eso lo cantó Guillermo 2 días después que asumió Macri, Al principio. cuando devaluó Claro. 50%. Y como unos ignorantes, el ministro de Economía, que era Prat Gay, decía, no, pero si aquí, pero como un ignorante, ni una persona que no sepa nada de economía, podía decir lo que él dijo. Si ya se sabe que el dólar, ya todo el mundo lo valora el dólar a 14 pesos, ¿te acordás? No, y vos sí, decís, no, pero tenés que ser muy mala persona o muy ignorante para no saber que el grueso de las operaciones se hacen con el valor del dólar. ¿Qué? Entonces, no es una cuestión de, no. Y entonces nos llevó al bombo a las posibilidades nuestras como familia de sostener Como pueblo. Entonces, nosotros perdimos en los últimos 2 años de gobierno la posibilidad de discutir de fondo lo que nos estaba pasando y de construir colectivamente la vuelta de tuerca para dar un Mirá, paso. Pero no en había una realidad- lectura tampoco de qué estaba pasando con el contexto internacional. Eso digo, claro. Si no hay lectura de qué es lo que pasa con el contexto internacional, digamos, vos seguís mirando el mundo desde el mismo cristal, desde el mismo Porque lugar. ya- Porque igual quería recomendarle a nuestros y nuestras oyentes que lean el artículo de este lunes en BAE Negocios, que justamente trata sobre el nuevo modelo de desarrollo económico y sustentable. Tira algunas de las claves. Sí, porque por supuesto una de las cuestiones es que primero tenés que ponerle, todo en paralelo tiene que funcionar, Todo en paralelo. sin ninguna duda. Vos Así tenés que es. ponerle plata en el bolsillo vía alimentos, sin Salarios, ninguna duda, jubilaciones, además claro. retenciones con que genere ingresos fiscales, pero inmediatamente vos también tenés que poner un precio de la energía competitivo para que la industria nacional vuelva a ponerse en funcionamiento. Las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina de ayer fueron obviamente tremendas, digamos, las comparto. Pero seguir este modelo es suicidarse. Es suicidarse. Es suicidarse. Lo está diciendo el presidente de la Unión Industrial. Vicepresidente tercero, Guillermo Moretti. Exacto, que es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Efectivamente. Es decir, Terrible. Pero digamos, Pedí el audio. de una contundencia, pero que una contundencia absolutamente necesaria. A ver. Una contundencia absolutamente necesaria. Bueno, había pedido el audio, pero no sé si está justamente porque además dijo que Sí, la dice que salida... sí está tu está. operador aquí. Perfecto, lo podemos escuchar justamente. Y la salida es con un cambio de modelo. Este modelo no contiene a más de la mitad de los argentinos. Claro, este modelo está Esta dotado. es una realidad. Uno, ahora si la sociedad quiere suicidarse, seguirá con este modelo. Un gobierno que fue votado por la gente, es un gobierno que tiene que terminar su mandato, y bueno, veremos cómo sigue esto en las próximas elecciones. Hoy la situación es muy, muy complicada. Usted vio lo que dio Fiel. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos desde el mes de mayo caída que empezamos con el 3,4, 4,6, 5,6, 7,6, caímos 5,6, el mes pasado caímos 7,8, en septiembre, y en octubre para
nosotros nos da un poco más arriba. Justamente, es Guillermo Moretti, lo digo para que lo sí. registren, que es el vicepresidente tercero de la UIA. No es un dato menor, Bea, justamente vos lo viste, que mirás, tenés una mirada política económica, entonces si rescatás estas declaraciones como... Pero absolutamente, porque además realmente son sumamente contundentes. Es decir, yo no sé qué está pensando el gobierno, pero todos los días se están cerrando empresas y lo que Guillermo tiene claramente definido como la base material se está destruyendo. Son nuestras empresas. Entonces ahora pareciera que el enemigo son las empresas, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que cambiar un modelo hacia un modelo productivo, competitivo, con inclusión social, sin ninguna duda. Es decir, con empleo, con la dignidad del trabajo, donde por supuesto también ganen competitividad todos los que hoy conforman las cooperativas, las empresas recuperadas, los emprendedores que hoy están dentro de lo que a veces son un subsidio, que en realidad son aquellos que nosotros no queremos definir como una pobreza estructural, pero son pobres en este momento. Están pobres y no lo son, digamos. ¿Por qué van a ser pobres un emprendedor, un empresario que hoy no es competitivo porque no se le están dando las condiciones? A mí me pareció que la palabra mágica es todo al mismo tiempo, o sea, que tiene que ser en paralelo, o sea, no es que no hay derrame, no, lo que tiene que haber es que para el desarrollo, el mundo privado de las empresas y de los trabajadores son socios en ese proyecto de crecimiento, son socios. Para el empresario también es importante que el salario de los trabajadores sea digno, porque si hay salario digno hay posibilidades de que venda lo que produce. A mí me hace acordar mucho a lo que decía Jauretche. Cuando Jauretche en su artículo que habla de la guerra de las camisetas, habla de la guerra de secesión norteamericana, y él explica que otra que la cabaña del tío Tom, dice, otra que el problema de si tenían consideración y se conmovían de lo que pasaba con los negros esclavos. El capitalismo, los industriales del norte necesitaban que esos esclavos pasaran a ser obreros, que cobraran un salario para que pudieran comprarle lo que ellos podían producir con el algodón que le compraran al sur, y que el sur dejara de vendérselo a los ingleses para que los ingleses vengan ellos a vender las camisetas. Y Jauretche le explicaba de esa manera tan maravillosa que él tenía de decirlo, tan clara, tan comprensible, y que es la guerra que nosotros perdimos cuando ganaron los unitarios y cuando destruyeron la Argentina. Venimos arrastrando. Las Provincias Unidas del Sur laboriosa. Y bueno, y esa es la pelea que nosotros tenemos que salir por arriba, con un modelo de desarrollo que comprenda que no. Por eso el peronismo es lo que no es anti-empresa. Por eso es que nosotros nunca dijimos, cuando puso en claro Guillermo del primer día, este no es un modelo neoliberal, este es un modelo oligárquico, esta es la vuelta al pasado por la vía democrática, es la vuelta a que la oligarquía asuma y junte el poder económico con el poder político e imponga un modelo que solamente puede vivir con la 2/3 parte de los argentinos, el tercio restante no le importa, no lo necesita, no lo puede sostener. Bueno, pero el peronismo vino para hacer una revolución que sea una patria justa, libre y soberana para todos y para todas. Y para todas. Y para todos ahora también. O sea, para todas, para todos y para todes. Sí. Ahí estaremos todos, o todas, o todes. Bueno, en fin. Bueno, ese es un tema también a charlar. La verdad, a mí eso de que, digamos, yo siempre digo... bueno, me pareció importante lo que dijo Guillermo, que todas estas discusiones las demos en paz y en amor, y no que nos generen heridas. Me parece que casi son tan de forma que a mí lo que me importa es que haya dignidad del trabajo, que el único hombre importante es el que trabaja y que debe trabajar como mínimo para autoabastecerse. Entonces, en realidad ahí es donde todos... ¿Por si puede el presidente? No, pero no lo lograremos. Que trabaje no. Va a ser muy difícil. Pero bueno, me parece que se han dado como me da la sensación que todo tiene que ver con todo y que pudimos de alguna manera hacer una síntesis que permite reconstruir este concepto de que necesitamos... Moretti lo dice, necesitamos otro modelo. Otro modelo, lo dice claramente. El modelo es
el de la dignidad del trabajo, es un modelo de oferta, porque también acá tengamos cuidado con cuando decimos el de demanda, que era una de las cosas que en realidad ya estaba en discusión en los últimos años del gobierno de Cristina. En realidad, nosotros necesitamos que se demande y por eso le tenemos que poner en el bolsillo a todos, inclusive por supuesto a todos aquellos que hoy están con asistencia social, sin ninguna duda, pero por supuesto estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de los pensionados, estamos hablando de toda la población, que desde los distintos instrumentos recobren poder adquisitivo. Pero eso no alcanza para sostener el desarrollo. No, eso es lo que nos pasó. Era lo que nosotros ya teníamos una limitación en el último periodo del gobierno de Cristina, y lo que necesitamos es un modelo de oferta. Por demanda también tiene un componente de demanda y otro de oferta. No serían las, digamos... En realidad, desde lo competitivo es un modelo de oferta, que vos puedas lograr una oferta que sea competitiva y que permita abastecer al mercado interno, que le has puesto dinero en el bolsillo y puede generar, digamos, no hay nadie en la Argentina que pueda ser competitivo si primero no lo es en el mercado interno. Eso es es básico, salvo exportes poroto de soja, por supuesto. Primero tenés que tener realmente una competitividad a través del mercado interno y que tengas el excedente suficiente que permita generar divisas genuinas, porque también uno de los componentes del modelo que nosotros tenemos como el necesario es que tenga superávit gemelos, que fue el discurso de Néstor permanentemente. Es decir, tuvimos muchos años de la década, no toda la década, superávit gemelos, que tiene que ver que tenés superávit fiscal y tenés superávit comercial. Si vos no podés gastar más divisas, y además, por supuesto, vamos a tener un peso enorme con el pago de la deuda. Sin ninguna duda, esto sí va a dejar, este gobierno va a dejar una pesada de herencia de verdad. Sin duda. Pimpi, ¿alguna reflexión? Bueno, final, porque ya nos estamos yendo. Ya veo que nos están diciendo que es hora. Sí. Bueno, agradecerte, Adriana, que nos haya invitado a acompañarte, decirte que siempre es un gusto compartir estas reflexiones. Este programa siempre permite que reflexionemos un poco entre todas y con hasta Guillermo también, sobre los temas que son los que cada día inciden en la vida de nuestras familias, en la nuestra, y por lo tanto que podamos construir entre todas cuál es el camino al que tenemos que apuntar, porque desde la política es la unidad, pero esa unidad va a ser exitosa si va acompañada de un verdadero proyecto de desarrollo, que no sea solamente cuando uno dice vamos a volver a que el peronismo sea gobierno, vamos a volver a tener superávit gemelo, vamos a volver a que el gobierno con todos los debates que hagan falta. Vamos a volver para que seamos el mejor gobierno que se merece nuestro pueblo. Bueno, para despedirnos, quiero recordar que fue el 22 de noviembre el Día de la Gratuidad Universitaria. Sí, tanto se habla de la reforma universitaria del 18 y muy poco se habla de la política que tuvo el peronismo con relación a las universidades. Se habla de lo que han hecho Néstor y Cristina, pero no de lo que hizo el peronismo, la gratuidad universitaria, viva Perón carajo, y también, digamos, la Universidad Obrera, que bueno, son temas, pero para recordar unas pastillitas. Quiero decir dónde va a estar Guillermo, a las 20, mañana, en Tucumán 240, que es el acto central, es en la Unión Obrera Molinera Argentina, en La Buyel, que es La Boulage, que es de... En Córdoba. Sí, Córdoba, pero Roque Sáenz Peña, digo... Es la localidad a la cual pertenece. Y quiero recordar a un compañero que se nos fue hace 2 días, es Héctor Martín, un querido compañero con el que compartimos la resistencia a la dictadura. Los compañeros se van, así que bueno, hacia él, digamos, un viva la patria y viva Perón carajo, y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Va a ser complicado el próximo viernes, así que tenemos que ver, porque vamos a estar en medio de una ciudad sitiada, de la cual nos recomendaron efusiva y contundentemente que nos retiráramos. Así que bueno. ¡Qué ministra! ¡Qué ministra!
Bueno, volvemos rápidamente, pero para desearle un muy feliz cumpleaños a Florencia, quien conduce, quien está a cargo de la producción de este programa. Un beso enorme, que tenga un año espectacular.